Días Aciagos, una exposición de Lucía Vidales. Soy Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco. La exposición es una muestra individual. Uno de los objetivos de este espacio es precisamente ser plataforma de artistas emergentes. Lucía Vidales es recién egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ella llegó inicialmente con un proyecto colectivo presentando una muestra del resultado de trabajo de chicos recién egresados. Sin embargo, ella se distinguía en perspectiva y en resultados o era muy congruente en sus resultados con su perspectiva, y entonces decidimos optamos por tener una exhibición individual de ella. Lucía Vidales trabaja el expresionismo, básicamente se inspira en el expresionismo, pero lo interesante es que aparte de su visión, que es un compromiso social muy definido con la realidad de desigualdad que existe en el país y en el mundo, estos contrastes de gente opulenta con gente muy desfavorecida, ella finalmente no se ha desentendido del discurso plástico, de la construcción plástica de sus obras. Es decir, tiene mucha información, tiene un dominio plástico muy definido, entiende muy bien la relación del tratamiento en paleta, en pincelada, en composición, y tiene grandes influencias que al hacer esta mezcla establece una fórmula muy original. Lucía Vidales no solo utiliza al expresionismo como un recurso, sino lo fusiona con la pintura de principios del siglo XV, de mediados del siglo XV, principios del XVI, Bruegel, el Bosco sobre todo, en el sentido de la composición y del drama que se establece en las situaciones que estos pintores han realizado. Sin embargo, también tiene, siguiendo esa línea, tiene mucha influencia de la pintura flamenca del siglo XVI y XVII. Las composiciones son muy apaisajadas, genera planos de profundidad un tanto incongruente, porque en la época transicional del medioevo al Renacimiento, por ejemplo, las composiciones eran insólitas en el sentido de que la perspectiva no estaba bien definida, y entonces a veces eran personajes en primer plano, frontales, y de repente una sensación de profundidad que hacía un juego óptico muy extraño. Siguiendo esta línea, Lucía lo hace de manera intencional, y aparte lo refuerza precisamente con su principal interés, que es el expresionismo, en el que tiende a caricaturizar a los personajes que presenta. Básicamente su discurso es ese, hablar del asunto, sobre todo de la periferia, básicamente sobre la periferia del Distrito Federal, y de cómo las oportunidades se van reduciendo. Somos una cultura y una sociedad centralista, y eso se perfila o se mira, se denota inmediatamente en cómo la sociedad se constituye en la Ciudad de México. El centro es quien tiene los mejores servicios, el centro sur es el área que tiene los mejores servicios, las zonas residenciales con mayores oportunidades de confort, y sin embargo los alrededores del distrito, que son los municipios conurbados del Estado de México, son lugares y sitios que tienen muy pocos servicios, no hay luz, a veces no hay agua, el orden urbano, la planificación urbana de plano no existe. Entonces ella retrata este mundo y este sentido de alienación que existe, y que nos vuelve a evocar esas teorías de finales del siglo XIX con Marx, en la cual enajenación era un concepto preponderante, y ahora que estamos hablando de un mundo globalizado en el cual se están monopolizando la posibilidad de obtener los recursos, creo que sigue siendo el mismo debate que en la primera modernidad de principios del siglo XX.
Lucía está muy consciente de este fenómeno y no solo habla de la realidad de la Ciudad de México, sino entiende que en todas las ciudades del mundo y en todos los países existe este contraste de desigualdad. Y por eso ella está consciente de que su trabajo, aunque habla de una realidad local, puede tener una lectura totalmente universal. Precisamente uno de los objetivos es ese. Somos un espacio, son 3 nuestras líneas de trabajo preponderante: trabajar con artistas del barrio de Tepito en algunos proyectos, es decir, de nuestro entorno. Aparte, ser plataforma de nuevos artistas emergentes. Cabe comentar que Lucía Vidales ganó recientemente el Premio Nacional de Arte Joven. Nos sentimos orgullosos de que no andamos tan equivocados al elegir su trabajo. Y otra de las líneas de trabajo es esta visión de la cultura pop urbana a través del street art, del graffiti y todas estas expresiones, en las cuales fuimos como unos de los pioneros, no el único, pero seguimos trabajando en esta línea. Entonces creo que va muy ad hoc con esta misión. Esta es una chica que recién egresada y que por eso veíamos el potencial para que tuviera una exhibición individual. Es muy interesante porque el público tuvo una reacción interesante, sobre todo jóvenes. Hay todo un sentido de la estética punk, por ejemplo, que este sentido bizarro que tienen las imágenes de la cultura punk podían tener un paralelo con la pintura de Lucía. La gente cada vez está percibiendo también que esta noción de el gusto por la pintura no es nada más ese gusto exquisito y entienden que también que, por ejemplo, la distorsión de la forma, la caricaturización de los personajes puede ser un recurso expresivo. Y entonces ya no hay ese prejuicio de la mala factura. Ha cambiado mucho en estos últimos 8 años que yo he estado aquí, de las opiniones que de repente se perciben cuando presentamos a los primeros artistas que tenían que ver con abstracción, expresionismo, y que la gente decía, eso no me gusta. Ahora que hay cierto interés porque entienden, hay mayor identificación con paletas que pueden ser muy altisonantes, con el tipo de trazo, con el tipo de resolución plástica, ¿no? Básicamente creo que sí siento que la gente está cambiando su percepción sobre lo que puede ser artístico. Es una pena nada más, y eso es labor también de nuestras instituciones, que no solo quede en un sentido de gusto simbólico, sino que también nos volvamos consumidores de estos artistas. Creo que esa es una manera de ir fomentando un nuevo enfoque, ¿no? La finalidad, como siempre, creo que es esa. Establecer nuevas visiones sobre lo que significa arte. Nuestros proyectos van cambiando de uno al otro. Tuvimos a Lucía Vidales con esta exposición. La siguiente exposición es una exposición fotográfica, es totalmente otro medio, aunque sobre la línea de trabajo siempre ha sido el pop. Consideramos que hay diferentes medios de expresión, hay diferentes tipos de entender la realidad, de entender la comunicación sobre todo, y entonces estamos buscando alternativas para que la gente no se quede con un modelo y un esquema nada más de artista. Algo que adolece, y es una opinión personal, esta perspectiva del mainstream, es que queda muy acotada solo a unos cuantos artistas y a unas cuantas expresiones, y se desentiende de que hay productores en cantidad de infinidad de medios, de maneras de representar, de maneras de comunicar. Creo que la visión de este espacio es precisamente la finalidad: ofrecer al público una gama diversa de expresiones artísticas, y que entiendan que no solo el cuadro enmarcado o el objeto abstracto o el videoarte críptico es lo único que puede ser como legítimo dentro de los discursos del arte contemporáneo.